Buenos días otra vez. Vamos a comenzar. Cuando vamos por la calle, caminando, manejando, lo que sea, o en nuestros lugares de trabajo, o en las escuelas, o donde usted se pare, si usted mira a su alrededor, se va a dar cuenta que hay señales de advertencia, ¿no? Alto, o cuidado, tablero eléctrico, ¿sí? Peligro, no pase, advertencias. Una señal de advertencia que todos conocemos nosotros, cualquiera de nosotros conoce un semáforo. Un semáforo que tiene tres luces. El verde es dale, siga. El amarillo es baja velocidad y para, ¿sí? No es acelera y crúzate, no, es baja la velocidad y para, el amarillo. Y el rojo es alto total. Cuando uno ve la advertencia del semáforo, uno puede intuir rápidamente para qué son esas cosas, para qué son esas tres señales. Se me hace muy interesante la amarilla. Aparece la amarilla y parpadea. Lo que te está diciendo es baja la velocidad y frena, para que no te agarre de sorpresa, para que no tengas que frenar de repente, los que manejan o los que han visto los semáforos. Son advertencias. Lo que está haciendo el Señor Jesús en nuestro pasaje que vamos a ver hoy son advertencias también. El Señor Jesús está advirtiendo a sus discípulos acerca de lo que viene. Esta advertencia que vamos a ver hoy de Jesús a los discípulos es que el mundo los perseguirá. El mundo los perseguirá. Esa es la advertencia. Así que se los advierte, ¿para qué? Pues se los advierte para que no les agarre por sorpresa. Para eso son las advertencias, para que no nos agarren por sorpresa. El día de hoy, gracias a Dios, comenzamos con el capítulo 16 ya en el Evangelio según San Juan. Este capítulo que estamos empezando hoy tiene una característica que está hablando de cosas por venir. Este capítulo habla bastantes cosas por venir que van a ocurrir en el futuro. Como bien lo dijo uno de los comentaristas de este libro de Juan, el comentarista se llama William, se apellida Hendrickson, dijo, este capítulo, el 16, es un capítulo de mucha predicción, y es cierto. Este capítulo vamos a ver que hay muchas predicciones, así que, por favor, abra conmigo su Biblia y le pido que se ponga de pie, porque vamos a leer la palabra de Dios. Juan capítulo 16, versículos 1 al 4, y solo vamos a leer la primera parte del 4. Dice así la palabra de Dios. Estas cosas os he hablado para que no tengan tropiezo. Los expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que los mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas les he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora se acuerden de que ya os lo había dicho. Oremos. Señor soberano, muchas gracias por este privilegio de traernos aquí a escuchar tu palabra sentados a tus pies. Bendito Señor, ilumina el corazón de los creyentes con tu palabra y también ilumina, resplandece la luz del Evangelio a los corazones que todavía están en tinieblas. Porque te lo pedimos en tu nombre, Señor. Amén.
Puede tomar su lugar. Nos vamos a ir frase por frase, y el Señor Jesús en el versículo 1 comienza diciendo así. Él dice: estas cosas os he hablado para que no tengan tropiezo. El Señor Jesús dice estas cosas. ¿Qué cosas, Jesús? Todo lo que dijo en el capítulo anterior acerca de que el mundo los perseguirá, el mundo los aborrecerá, ¿sí? Si a mí me aborrecieron, los van a aborrecer también ustedes, porque no me conocieron a mí, porque no conocieron al Padre. Entonces el Señor Jesús les dice, estas cosas que los van a perseguir, les he hablado para que no tengan tropiezo. El Señor Jesús no quiere que la persecución los agarre de sorpresa, los agarre de bajada, los agarre con los dedos en la puerta. El Señor no quiere que la persecución les caiga de sorpresa. Por eso les está diciendo lo que acabamos de leer en el versículo 1. Estas cosas les he hablado, ¿para qué? Para que no tengan tropiezo, dice ahí en sus Biblias. Aquí me quiero detener un poquito y quiero empezar con algunas preguntas. Primera pregunta que yo tengo. Primera pregunta. Jesús, Señor, ¿a qué te refieres con eso de tropezar? ¿Qué quieres decir con eso de tropezar, Señor? Nos tiene que quedar claro que Jesús no se refiere a tropezarse con una piedra y caerse al piso y que todos se rían. No se refiere a eso. ¿Sí? Queda claro que el Señor Jesús se refiere a otra cosa, y es lo que queremos saber. ¿A qué se refiere el Señor Jesús cuando dice tropezar? Vamos a explicar esto. Lo que vamos a hacer es buscar el significado de esto de tropezar, de meternos más, de echarnos un clavado acerca de esto que Jesús, el Señor, está diciendo acerca de tropezar. ¿Ya está bajo control allá la situación? Sí, ok. Entonces, a todos los demás les ruego su atención acá. ¿Sí? Bueno, entonces, el Señor Jesús está diciendo, para que no tengan tropiezo. Señor, ¿qué quieres decir con tropezar? Bueno, vamos a ver un poco, vamos a echarnos un clavado un poco acerca de qué es esto de tropezar. Cuando estaba leyendo también a Morris, leer los comentarios, mis hermanos, leía algunos comentarios. Leer comentarios es parte del estudio que tengo que hacer para predicarles un sermón. Es de los últimos pasos, es nada más verificar que lo que yo encontré no fue una cosa rara, sino que otros, como Morris, MacArthur, Hendrickson, encontraron algo parecido, ¿sí? Bien, entonces, cuando estaba leyendo a Morris, él dice, tropezar, según, él empezó a citar a otros comentaristas, según un comentarista de apellido Knox, según Morris, dice, tropezar es que no nos agarren desprevenidos, ¿sí? Otro que se llama Berkeley dice, para que no los atrapen, para que no caigan en la trampa. Eso es tropezar. ¿Qué es tropezar? Que no caigan en la trampa. Gracias, si están poniendo atención. Me encanta, gracias. Otro estudioso que se apellida, es alemán, no sé cómo se pronuncia esto, tal vez Stelling. Este comentarista dijo algo y llegó más lejos con su comentario, dijo lo siguiente, tropezar, escribió Stelling, significa tambalearse en su fe. Entonces, en este que estamos leyendo, en esta primera frase que estamos leyendo, es como el Señor Jesús en el versículo 1 estuviera diciendo,
Estas cosas les he hablado, mis queridos discípulos, para que cuando los persigan, cuando detrás de ustedes estén los fariseos, cuando la autoridad vaya detrás de ustedes correteándolos para meterlos presos, para encarcelarlos, para matarlos, no se tambalee su fe. Hay otro comentario más de MacArthur. MacArthur, sin querer o queriendo, como que juntó todo lo anterior, lo de Knox, lo de Berkeley, lo de Morris, sin querer o queriendo, yo no sé, como que juntó todo. Y dijo así MacArthur: si Jesús no les hubiera advertido de la persecución, si no les hubiera avisado Jesús de la persecución a sus discípulos, los discípulos pudieron haberse sorprendido, pudieron haberse desilusionado y luego su fe hubiera caído. Entonces aquí en el versículo 1, estas frases que acabamos de leer es como si el Señor Jesús les estuviera advirtiendo: el mundo los va a acechar, pero que no les caiga de sorpresa, que no se tambalee su fe, les está diciendo a los discípulos. Amados, cuando viene la dificultad a tu vida, a que se tambalea tu fe, pusieron cara de que no, mi fe no se tambalea. No, sí se tambalea nuestra fe, ¿no es cierto? ¿Cómo se ve ese tambaleo de nuestra fe? Bueno, tu mente comienza con dudas, con preguntas, empieza con sentimientos negativos. Se nos olvida lo que hemos aprendido en la Biblia. Cuando viene la dificultad, por alguna razón se nos borra la memoria RAM con lo que hemos aprendido en las Escrituras. Automáticamente, cuando viene la tribulación, nuestra voz interior, que es nosotros mismos, no es el diablo, es nuestra voz interior que nos dice: no voy a poder con esto. Ahora, ¿cómo le voy a hacer? ¿Qué va a pasar? Cosas por el estilo. En el sermón de hoy, mis hermanos, vamos a aprender que esa es una trampa y vamos a aprender cómo el Señor nos saca de la trampa. ¿Cómo podemos como creyentes caer en los tropiezos como cayeron los 11? Pero cómo el Señor pone la salida, pone el recurso para salir, y ese recurso es la palabra de Dios. Entonces vamos a ir avanzando en nuestro texto. Para seguir avanzando, hay otra cosa que quiero que observemos. Si ponemos atención ahí en el versículo 1, debemos observar lo siguiente. El Señor Jesús en el versículo 1 dice: estas cosas les he hablado para que no tengan tropiezo. Debemos observar que el Señor, fíjense, qué simple, qué obvio está esto, pero qué valioso. El Señor Jesús no quiere que los suyos tropiecen. No quiere. El Señor Jesús no quiere que los suyos tropiecen. Cuando leí esto, es un poco obvio tal vez, pero cuando cuando lo estaba leyendo y cuando brincó esta parte, que el Señor no quiere que los suyos tropiecen, les digo, me enterneció el corazón leer esto. Al darme cuenta, con estas palabras, que el Señor Jesús, como un pastor amoroso, no quiere que sus ovejas tropiecen. ¿Alguna vez les tocó pastorear, tener algún rebaño, yo qué sé, de chivos, de ovejas, de borregos, de lo que sea? ¿No les tocó? A mí de niño me tocó, no era mío el rebaño, pero mi hermano mayor tenía un amiguito que tenía un rebaño de chivos. De chivos, ni siquiera de ovejas.
los conocía por nombre, los cuidaba, veía lo que comían, que no se le perdieran, ¿sí? Cuando el Señor Jesús está diciendo, para que no tengan tropiezo, es que no quiere que tropiecen. Como un pastor amoroso que cuida su rebaño de ovejas, no quiere que sus ovejas tropiecen. Esta palabra tan simple, tan lógica, tal vez tan obvia, nos habla de una preocupación de Cristo, una preocupación de ese hombre por sus 11 discípulos, una preocupación real. Ellos no nada más eran sus colaboradores, no eran sus colegas nada más. Ellos eran sus ovejas. Sus ovejas. Entonces, hay una advertencia aquí. Esta advertencia que estamos observando en el pasaje de hoy no es como un semáforo de tú no sabes ni quién lo controla, no sabes ni quién lo maneja. ¿Sí? Es una advertencia de alguien que ama. Los que son mamás y papás van a entender eso, y los que somos hijos también, porque nos tocó vivirlo, las advertencias de los padres. No vayas allá, no vayas sin permiso, no te juntes con fulano, no te juntes con sutana. Son advertencias. Los papás hacen las advertencias para molestar, no, lo hacen por amor humano, claro, pero por amor. Aquí el Señor Jesús está haciendo esta advertencia. Les digo lo que va a pasar para que no tropiecen, les está diciendo el Señor Jesús, y lo hace por amor. Entonces, de esta parte del texto que dice, que acabamos de leer en el versículo 1, que dice, estas cosas les he hablado para que no tengan tropiezo, también sale otra pregunta más de la que quiero hablarles. Esta pregunta que surge es, ok, el Señor Jesús está diciendo, les digo estas cosas, los van a perseguir, los van a aborrecer, para que no tengan tropiezo. La pregunta que surge es, ok, ¿por qué la persecución sería un tropiezo? ¿Por qué? ¿Por qué el odio del mundo? ¿Por qué los arrestos, los latigazos? ¿Por qué la excomulgación? ¿Por qué el asesinato? ¿Por qué es un tropiezo para ellos? Yo busqué esta respuesta en el texto y la verdad es que el texto no da esa respuesta. Más bien, el autor, que es Juan, está dando por sentado que una persecución los va a hacer tambalear, los puede hacer tambalear. Lo está dando por hecho. O sea, estos versículos que estamos leyendo ahorita, el 1, dice, no, ¿cómo decir? No explica por qué la persecución puede hacer tropezar a los cristianos, no lo explica. Lo que dice es que puede suceder sí o sí. Y estamos hablando solamente de estos 4 versículos, pero la Biblia no son nada más estos 4 versículos. El Evangelio de Juan no se termina en el capítulo 16. Tenemos que llegar hasta el versículo 17, 18, 19, 20, 21. Y en los últimos capítulos, ahí sí que vamos a ver, mis hermanos, vamos a ver cómo los discípulos vivieron en carne propia el tropiezo por la persecución. Se tambaleó su fe por la persecución. Cayeron en la trampa de la persecución. Eso sí lo vamos a ver en los capítulos finales de los evangelios. Cualquiera de los 4, Juan, Marcos, Lucas, Mateo. No lo vamos a ver aquí, ahorita voy a pasarme a otro punto, pero
Ahí al final de los evangelios vemos cómo tropezaron con la persecución. En Juan 18 vamos a ver cómo tropiezan. No lo vamos a leer ahorita, pero fíjense cómo la misma persecución en el libro de los Hechos no los hace tambalear, no los hace tropezar, no caen en la trampa. Ya en el libro de los Hechos ya no caen en la trampa, al contrario, el Espíritu Santo los fortalece. Bueno, ¿por qué entonces la persecución puede ser un tropiezo? Bueno, pues la persecución puede provocar que se tambalee nuestra fe. Pastor, ¿quiere decir que un cristiano puede tropezar? Sí, la respuesta es obvia. La respuesta es que sí, el cristiano puede tropezar. Esto es lo que dice el versículo. En el versículo 16 les dice, les estoy avisando de la persecución para que no tengan tropiezo. Quiere decir que sí podemos tropezar. Y lo vamos a ver, como les digo, en el capítulo 18. Esa misma noche, entre el capítulo 16 y el capítulo 18 pasan solo minutos, tal vez. Cuando llegan los soldados, llega la guardia, van a arrestar al Señor Jesús. Y ahí fue la primera persecución que van a sufrir los discípulos. Y en ese momento sí los agarró por sorpresa, sí cayeron en la trampa, sí se tambaleó su fe, salieron huyendo. ¿Sí? Entonces sí, la respuesta es sí, un creyente puede tropezar si es tomado por sorpresa. Entonces, para no tropezar, para que no nos agarre por sorpresa, el creyente tiene que estar, mis hermanos, bien instruido, bien alimentado por la palabra de Dios, como lo vamos a ver más adelante aquí en el sermón. Para que el cristiano no caiga, para que el cristiano no tropiece, tiene que estar bien alimentado, bien instruido por la palabra de Dios. Eso es lo que vamos a ver, es el fin de estos 4 versículos que estamos viendo. Entonces, bueno, ¿qué aspecto tiene un tropiezo? ¿Cómo es? ¿Cómo luce? Mi hermano, ¿con qué me voy a encontrar yo? Bueno, para eso vamos a ver con qué se enfrentaron los discípulos. Vamos a ver cómo luce un tropiezo. Esa noche llegaron los guardias, llegaron los soldados, esto es en el capítulo 18, con antorchas y con palos. Llegaron y buscaron a Jesús. ¿Y qué pasó? ¿Cómo reaccionaron los discípulos? ¿Qué hizo Pedro, por ejemplo? ¿Cómo reaccionó? Pedro se puso violento. Sacó la espada y ¡pum! Oreja, cachete, labio. ¿Sí? ¿Cayó en la trampa Pedro? Sí. ¿Y los otros 10? ¿Qué hicieron? Cuando llegó la guardia, cuando llegaron los alguaciles, ¿qué hicieron los otros 10? Se hicieron ojo de hormiga, desaparecieron, salieron corriendo. Primera persecución. Los otros 10, entonces, ¿cayeron en la trampa? Sí, también. Fracasaron. Los 11 fracasaron. Unos cuantos minutos después de que les pasó el Señor Jesús les pasó el acordeón del examen. En unos minutos llegó el examen y reprobaron todos. Tropezaron. ¿Por qué? Porque en lugar de tener confianza en las palabras de Jesús, en lugar de recordar las palabras de Jesús, en lugar de resistir con las palabras de Jesús, en lugar de eso, huyeron, salieron corriendo. Cuando estaba leyendo esto, que salieron corriendo, esa muestra de valor, bueno, un chiste local, perdón. Cuando estaba leyendo esta parte del pasaje, me estaba acordando de que los discípulos salieron corriendo y muestra la cobardía, que realmente somos nosotros también cobardes, mis hermanos, cuando llega la hora de que nosotros, por ejemplo, bien fácil, cuando en una reunión familiar tienes oportunidad de predicar
Y te aguantas y estás, ay, quiero predicar, ay, pero no, qué miedo, ¿qué me van a decir? Y, ay, gracias, nos vemos, adiós. Y ya no predicaste. Ay, no les ha pasado nada más a mí. Bueno, sí, a la hermana sí. Ya también, de este lado. Cuando nos ha pasado eso, mis hermanos, ahí estamos tropezando, estamos cayendo, estamos siendo cobardes ahí también. Y me estaba acordando de este episodio cuando salen huyendo los 11 discípulos en Juan 18 y automáticamente me acordé de algo. Cuando estaba leyendo esta parte de la huida de los discípulos, me acordé de los mártires que han muerto valientemente por la causa de Cristo. Miren, estaba viendo el contraste entre la cobardía que mostraron, lamentablemente, la cobardía que mostraron en la primera persecución, los 11, contra los mártires de la primera iglesia. Y me acordé, por ejemplo, en los padres de la iglesia, leí el testimonio de un hombre valiente llamado Policarpo. ¿Sí? Policarpo murió en el año 100 después de Cristo. Policarpo todavía alcanzó a vivir al mismo tiempo que los apóstoles. Él fue discípulo de ellos. Y él muere en el año 100 y cuando estaba en el trance de la muerte, cuando estaba a punto de ocurrir su ejecución, en un momento su verdugo le dijo: Policarpo, ten respeto de tus años. Yo puedo hacer, Policarpo, que ahorita mismo te consumas por las llamas, amarrado en una estaca. Policarpo, niega a Cristo. Policarpo respondió: por 86 años he servido a Cristo y nunca me ha hecho un mal. ¿Cómo podré negarlo? ¿Tienes llamas en tu poder para acabar conmigo? ¡Tráelas! Y Policarpo, con 86 años, resistió valientemente las llamas y murió confesando a Cristo. ¿Los discípulos pudieron responder igual que Policarpo? ¿Hubieran podido? Sí. Tal vez no. Vamos a ver. Los discípulos tenían la capacidad de responder igual. El Señor Jesús, el Espíritu Santo, les había dado la capacidad de responder igual que Policarpo, sí. Pero en los hechos, en el registro, en el libro, quedó que no respondieron igual esa noche, que salieron huyendo, ¿sí? Pero es un hecho, mis hermanos, que aunque ellos salieron huyendo esa noche, así ya estaba ordenado por Dios. Ya estaba escrito así por Dios el Padre. El plan, los discípulos esa noche que salieron huyendo, no se salieron de un plan ordenado por Dios desde la eternidad. Ellos no resistieron la tentación, ellos tropezaron esa noche porque así estaba ordenado por Dios.
Sin embargo, mis hermanos, aquí viene la parte importante. El hecho de que fallaron, el hecho de que fracasaron, no les quita la responsabilidad. ¿Por qué no? Porque si Cristo les dio una advertencia, es porque esa advertencia podía evitar que tropezaran si acataban la advertencia. La advertencia de Jesús fue fundamentalmente: el mundo los odiará. Que esto no los tome por sorpresa. A mí, mis hermanos, no me sorprende algunas cosas que están pasando. ¿Sí? Otra vez es como el ejemplo del semáforo rojo. Pregunta, ¿un semáforo rojo puede evitar que yo me lastime en un accidente? Sí, y solo si obedezco al semáforo, la luz roja. De igual forma, la advertencia de Jesús puede evitar un tropiezo. Esa advertencia que les dijo: el mundo los perseguirá, que no los agarre de sorpresa para que no tropiecen, pudo funcionar esa noche si ellos hubieran obedecido la advertencia, si ellos hubieran visto la luz roja pero no la vieron. Y continuamos con el texto. Ahora vamos al versículo 2. Jesús va a dar 2 ejemplos específicos de la persecución. Vamos a ir al versículo 2 y vamos a ver 2 ejemplos específicos de persecución que el Señor Jesús menciona de lo que van a sufrir. El Señor Jesús dice, primero, los expulsarán de las sinagogas. Segundo, aún viene la hora cuando cualquiera que los mate pensará que rinde servicio a Dios. Y lo que vamos a hacer a continuación es irnos en cada ejemplo: la expulsión de las sinagogas y la otra, el martirio. Entonces, primero dice el Señor Jesús, los expulsarán de la sinagoga. En esta parte, regreso un poquito al comentario de Leon Morris. A Leon Morris, en ese punto, en este versículo 2, se le ocurrió una pregunta que también se me ocurrió a mí. Paréntesis. Recuerden, hermanos, cuando estudien la Biblia, una forma en que ustedes tienen que estudiar la Biblia es hacerle preguntas a la Biblia acerca de lo que están leyendo. En esta ocasión, la pregunta que yo le hice al texto fue, ok, el Señor Jesús está diciéndoles, los van a excomulgar, los van a expulsar de las iglesias, de las sinagogas. Y la primera pregunta que se me ocurrió, y también se le ocurrió a Leon Morris, fue, ok, ¿existe algún registro, existen algunos escritos históricos antiguos que muestren cómo lucía esa expulsión, cómo funcionaba? ¿Los traían aquí y en público los expulsaban en la sinagoga o leían alguna declaración? ¿Qué hacían? ¿Sí? Y lo que encontré ahí con Leon Morris es que no existe realmente datos históricos acerca de cómo funcionaba una excomunión de la sinagoga por el hecho de ser cristiano. Es decir, que no hay un libro, no hay un registro que diga, ok, debido a que esos judíos empezaron a confesar que creían en Cristo, los expulsaron, y el método de expulsión fue este y este y este. Primero los trajimos, lo anunciamos en público y después los sacamos. No existe un registro como ese. La única información que existe acerca de cómo funcionaba una excomunión está en Juan capítulo 9 y Juan capítulo 12. Juan capítulo 9 y Juan capítulo 12.
Vamos a ir primero a Juan 9:22. Juan 9:22. En Juan 9:22, si leemos ahí, lo que sucedió fue que los judíos amenazaron al pueblo. Si alguno confesaba a Jesús, sería expulsado de la sinagoga. Esto ocurre en Juan capítulo 9, versículo 22. Leemos así. Dice, versículo 22. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos. ¿Por qué? Por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno que confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Entonces, la única información que tenemos en las Escrituras acerca de cómo funcionaba una excomunión es que los judíos tenían amenazado al pueblo que si alguno confesaba a Cristo sería expulsado de la sinagoga, ¿sí? Eso lo vimos ahí en Juan capítulo 9, que fue el episodio cuando Jesús sana a un ciego de nacimiento, que confesó a Jesús y lo expulsaron. Bien, el otro ejemplo que está en Juan capítulo 12, versículo 42, vamos a ir rápidamente, Juan 12, 42. Juan 12, 42 dice, con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en Él, en Cristo, en el Señor Jesús. Pero dice que estos gobernantes, a causa de los fariseos, no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga. Quiere decir que lo único que tenemos aquí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 9 y en el capítulo 12, es los judíos pusieron una amenaza a todos los que confesaran a Jesús como Mesías. Este ciego sí lo confesó y fue expulsado. Después los gobernantes, algunos de ellos creyeron, pero no lo confesaron por miedo, por la misma amenaza. Entonces, no sabemos realmente cómo fue una excomunión en aquel tiempo, que te sacaran de la sinagoga, pero aquí la idea es simple, mis hermanos. ¿Cómo luce 2000 años después con nosotros? La Biblia no dice cómo era la excomunión, solamente dice que los expulsaban de la sinagoga, pero es un hecho, mis hermanos, que nadie quiere ser excomulgado. Nadie quiere ser expulsado de ninguna parte, y menos por ser cristiano. En tu caso, tal vez, alguna vez, como cristiano, a lo mejor alguna vez has tenido un momento de debilidad. A lo mejor tuviste miedo de decir que eras cristiano, de decir yo soy cristiano, tal vez en el trabajo, tal vez en la escuela, ¿sí? Para que no te rechazaran, para que no te expulsaran, para que no se avergonzaran, para que no te hicieran a un lado. Eso fue lo que pasó con los discípulos, que el Señor Jesús les está anticipando, les está prediciendo que los van a expulsar de las sinagogas. Lo vamos a ver más adelante en el libro de los Hechos. Y efectivamente ellos fueron rechazados, fueron apartados por confesar a Cristo. Entonces, como el Señor está advirtiendo para que no les caiga por sorpresa, a nosotros tampoco debería caernos por sorpresa el rechazo. El mundo nos va a rechazar por confesar a Cristo, por creer en Cristo, por amar a Cristo, por hablar de Cristo. El mundo nos va a rechazar. No debe sorprendernos la oposición de nuestros familiares, no debe sorprendernos la oposición en las redes sociales, no debe sorprendernos incluso la oposición dentro de la misma iglesia, ¿sí? Dentro de los que están en la iglesia y están en desacuerdo y que atacan también. No debe sorprendernos tampoco, ¿sí? La oposición va a ser un hecho. Lo que no puede ser un hecho es que nos agarre desprevenidos.
Cuando suceda, ya estábamos avisados. Cuando la ofensa, el ataque, el rechazo ocurra, ya estábamos avisados, ya sabíamos que iba a pasar. ¿Sí? Bueno, dijimos que el Señor Jesús les da 2 ejemplos específicos de persecución. Ya hablamos del primero, que es expulsarlos de la sinagoga. Ahora va a dar un segundo ejemplo, y el segundo ejemplo es más drástico, es más grave, mis hermanos. El segundo ejemplo, ahí mismo en el versículo dice: y aún viene la hora cuando cualquiera que los mate pensará que rinde servicio a Dios. Y ponle ahí lo que quieras. Cualquiera que los critique pensará que está sirviendo a Dios. Cualquiera que los ofenda pensará que estará sirviendo a Dios. Cualquiera que los rechace pensará que está sirviendo a Dios. Ponle el nombre que quieras ahí. Y creo que el ejemplo más claro en la Biblia, si vamos a la Escritura, el ejemplo más claro de persecución hasta la muerte, así es el caso de Pablo. Ahora, estrictamente Pablo no mató a los cristianos con sus manos. Sin embargo, él aprobó sus muertes. ¿Sí? Por ejemplo, en Hechos capítulo 8, versículo 1, dice que Saulo consentía, aprobaba la muerte de Esteban. ¿Sí? Más adelante, fíjense qué hermoso, ya cuando Pablo ya era un apóstol, ya en su ministerio, estamos hablando ya de Hechos capítulo 22, cuando él tiene que confesar con las autoridades romanas. En Hechos capítulo 22 dice Pablo: yo perseguía a los cristianos hasta la muerte. Hasta la muerte. ¿Sí? Eso fue en Hechos capítulo 22, 4. Todavía más adelante, en Hechos capítulo 26, 9 y 10, Pablo da otro testimonio que es estremecedor, mis hermanos. Hechos 26, 9 y 10 dice: yo ciertamente había creído mi deber, dice, hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. 10. Lo cual también hice en Jerusalén. Y está confesando aquí Pablo y dice: yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes. ¿Y qué más dice? Y cuando lo mataron, ¿qué dice Pablo? Yo di mi voto. Tremenda la confesión que hace Pablo como perseguidor de la iglesia. Pero para esto, Jesús ya les había advertido a sus discípulos que aquellos que los iban a matar estaban pensando que rendían culto a Dios. Pablo, creemos que estaba pensando que rendía culto a Dios. En lo que acabamos de leer ahí en Hechos 26, 9, Pablo dijo: había creído mi deber hacer esto y esto y esto y esto contra los cristianos. Pablo pensaba que estaba sirviendo a Dios, pero no era así. Tristemente, el caso de Saulo como perseguidor de la iglesia no es el único caso de persecución en el Nuevo Testamento. Más adelante, por ejemplo, en Hechos, ahorita voy a mencionar Hechos capítulo 5 y Hechos capítulo 7. En Hechos capítulo 5, en el 17 y el 18, los apóstoles fueron encarcelados. ¿Por quién? Por el sumo sacerdote y por los que estaban con el sumo sacerdote. En el versículo 33, ahí mismo en Hechos capítulo 5, 33, ellos dicen que incluso querían matarles. Ahí en el 17 y el 18, 5, 17 y 18 dice: entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos. Se llenaron de celos y escribieron un comentario en el Facebook.
y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Más adelante, decía, en Hechos capítulo 7, versículos 57, 58, estamos hablando de la persecución de Esteban. ¿Sí? Esteban, este hombre que fue uno de los que habían seleccionado para servir a las mesas, lleno del Espíritu Santo, habló a la congregación de los hijos de Israel y puso delante de sus ojos, que eran duros de cerviz: ustedes mataron a sus profetas y también mataron a Cristo. En el 57 y 58a dice que el sumo sacerdote arremetieron contra Esteban. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad, apedrearon a Esteban, el primer mártir. Lo curioso de estos dos últimos ejemplos que mencioné, Hechos capítulo 5, Hechos capítulo 7, es que fue el que estuvo al frente de la persecución, fue el sumo sacerdote. Capítulos más adelante, aparte del sumo sacerdote, aparte de los saduceos, aparte de los fariseos, más adelante en el libro de los Hechos, capítulo 12, capítulo 18, no solamente las autoridades religiosas, también se sumaron las autoridades civiles. Por ejemplo, en Hechos, bien rápido, en Hechos 12, 1 y 2, en aquel mismo tiempo el rey Herodes, echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. Versículo 2, mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. El malvado rey Herodes mató al apóstol. Más adelante, en Hechos capítulo 18, versículo 2, por un relato que está haciendo Pablo, vemos que el emperador Claudio de Roma expulsó de la ciudad de Roma a los judíos y también a los cristianos. Este hecho que está en Hechos capítulo 18 está registrado también fuera de la Biblia por un historiador antiguo que se llamó Suetonio, y escribió Suetonio que esta expulsión que hizo el emperador Claudio para fuera los judíos, para fuera los cristianos, se piensa que los expulsó por las controversias por causa del evangelio. Y desgraciadamente o afortunadamente, la historia no termina ahí. La persecución de los emperadores, esto fue con el emperador Claudio. La persecución de los emperadores romanos contra los cristianos continuó por 300 años. En esas persecuciones sufrieron o murieron muchos de nuestros hermanos. Lo que vemos, hermanos, en las Escrituras y en la historia es que muchas de las veces son las autoridades religiosas o las autoridades civiles las que se levantan en la persecución. Voy a dar un ejemplo más. Voy a despegarme de la iglesia primitiva, voy a despegarme de la persecución romana y ahora voy a llegar hasta la Reforma protestante, la Santa Inquisición. La Santa Inquisición persiguió a los cristianos, persiguió a otros, pero también especialmente a los cristianos a partir del siglo XVI hasta el siglo XIX. Durante 350 años. Y la Santa Inquisición fue fundada por las autoridades religiosas. La finalidad de la Santa Inquisición era limpiar las herejías. Persiguieron a los cristianos, o luteranos como les llamaban, por considerarlos que eran herejes. Cuando cada cristiano era quemado en la hoguera, cuando cada cristiano era humillado en público, cuando se le colocaba un San Benito, cuando era encerrado en jaulas, cuando se le martillaban las manos, cuando se les estiraba hasta desmembrarlos, allí se estaba repitiendo las palabras del Señor Jesús en el capítulo 2 cuando dijo: cualquiera que los mate pensará
que rinde servicio a Dios. Esa advertencia del versículo 2 también te alcanza a ti y me alcanza a mí si tú eres cristiano. Que no te sorprenda, que no me sorprenda a mí tampoco. Si algún día somos muertos por predicar a Cristo. ¿Sí? La muerte por Cristo no debe sorprendernos, mucho menos la persecución, mucho menos las ofensas. De lengua me como un plato, hermanos. ¿Sí? No debe ofendernos tampoco que nos cierren las puertas en la cara cuando predicamos el Evangelio. No debemos sorprendernos cuando nos cuelguen el teléfono, cuando nos dejen de hablar. No debe sorprendernos. Que no los agarre por sorpresa la enemistad del mundo. Usted, hermano, usted no necesita quedar bien con el mundo. Usted necesita quedar bien con Cristo. En el versículo 3, el Señor Jesús explica la razón por la que el mundo los persigue, la razón por la cual el mundo te ofende, la razón por la cual el mundo te odia, la razón por la cual el mundo te escribe cosas. La explicación del Señor Jesús es esta: hacen esto porque no conocen al Padre y porque no me conocen a mí. Si te persiguen, así como persiguieron a los discípulos, si te ofenden en público, si tratan de humillarte, si tratan de sobajarte, es porque no conocen a Dios. Algunas semanas atrás, hace no mucho, hicimos un recorrido por el Evangelio de Juan. ¿Se acuerda? Pasamos por las persecuciones de los judíos a Jesús. Capítulo 5, la persecución. Tomaron piedras. Capítulo 6, lo criticaron en la sinagoga. Capítulo 7, también lo persiguieron y lo querían arrestar. Capítulo 8, lo ofendieron hasta más no poder en el capítulo 8. Capítulo 9, lo querían apedrear otra vez. Y capítulo 10. Fuimos de capítulo en capítulo hasta el 11, repasamos intentos de apedreamiento, repasamos insultos, calumnias, incluso la traición de Judas. Y eso que no llegamos al capítulo 18, donde vamos a ver que la persecución contra Jesús llegó a arresto, juicios injustos, golpizas, puñetazos, latigazos, burlas, finalmente la cruz. Que no te sorprenda que te pase cualquiera de esas cosas. Es que me mandaron un meme ofendiéndome. No, hermano, cuando el del meme se presente contigo y te golpee en la cara por predicar a Cristo, ahí sí vale la pena. Los apóstoles, cuando regresaron latigueados por las autoridades judías, regresaron gozosos de haber sido tenidos por dignos de ser golpeados por Cristo. Y lo que pasa es que el Señor Jesús ya les había explicado desde Juan capítulo 15, 22 al 24. Los judíos habían oído la predicación de Jesús, sermones preciosos, larguísimos, en el capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, capítulo 8, capítulo 10, capítulo 11, capítulo 2. Oyeron la predicación del Mesías y lo rechazaron. Vieron las señales con sus propios ojos y lo rechazaron. Es lo que les dice el Señor Jesús en el capítulo 15 que vimos hace semanas pasadas, capítulo 15, 22 al 24. Dice, si yo no hubiera venido, si yo no les hubiera predicado, no tendrían pecado. Pero ahora no tienen excusa por su pecado, porque oyeron la verdad de Dios y aún así rechazaron a Dios. El que me aborrece a mí, también aborrece a mi Padre. 24. Si yo no hubiese hecho entre ellos cosas que ningún otro ha hecho, no tendría pecado. Estoy leyendo el 15, 24. Pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Los judíos oyeron la predicación, vieron las señales y no creyeron. El mundo odia a Cristo.
Y si odia a Cristo, el mundo odia a los cristianos y odia la predicación cristiana. Cristo vino y el mundo no lo conoció. Los judíos no lo conocieron, ni a Él ni al Padre. Y saben, la historia se repite hoy con usted y conmigo. Allá afuera y acá adentro también, el mundo no cree en Cristo. El mundo odia a Cristo y a los cristianos, afuera de las iglesias y adentro de las iglesias y en el internet, ahí abundan. Solo que la parte extraordinaria aquí, mis hermanos, es que el Señor Jesús les ordena a sus discípulos salir afuera, aunque el mundo los odie. El Señor Jesús le ordena a estos 11, te van a odiar, te van a aborrecer, ¿sí? Te van a criticar, te van a ofender, pero tienes que salir a predicar de todos modos. ¿Y sabe qué? Eso aplica con usted también. Usted tiene que salir a predicar a un mundo que lo odia a usted. Pero que eso no te agarre por sorpresa. Antes que te tome por sorpresa, tienes que recordar las palabras de Jesús. Recordando las palabras de Jesús, hermanos, es la única manera en que vamos a poder salir a predicar. Recordando a Jesús, sus palabras. ¿De dónde vamos a agarrar valor? De recordar la palabra de Dios. A pesar del dolor, a pesar del rechazo, a pesar de la persecución. Y eso es precisamente lo que dice nuestro último versículo. Versículo 4. Mas les he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora se acuerden. Este verbo es precioso. Recuerden, dice el original, que ya se los había dicho. Jesús sabe que ellos van a tener que llegar a la hora de la debilidad, a la hora de la prueba, a la hora del tropiezo, pero los estuvo proveyendo de su palabra. ¿A dónde tenían que correr los discípulos cuando venía lo más intenso, lo más caliente de la prueba? Aquí dice, a su palabra. Lo está diciendo el Señor Jesús, para que recuerden que ya se los había dicho. Es tan confiable la palabra de Jesús que hasta les está prediciendo el futuro. Él ya lo sabía de antemano. Es un alivio saber que Cristo conoce de antemano el final de la historia. Es un alivio saber que Él conoce el final de la historia. Sobre todo es un alivio cuando estás en medio de la persecución, cuando estás en medio del rechazo, cuando estás en medio de la crítica, el ataque. Es un alivio saber que Cristo ya conoce el final de la historia. Si tu familia te maltrata, si en tu trabajo
tienes oposición, si en la escuela se burlan de ti, si te mandan un meme criticándote. Tu alivio está en que el Señor ya conoce la historia. Por eso, más adelante, en el versículo 20, como el Señor Jesús ya conoce el final de la historia, en el versículo 20, que lo vamos a ver después, dice, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Ya lo decía Pepe hace rato en la reunión de varones, providencialmente. Estaba escrito aquí en el sermón. Vuestra tristeza se convertirá en gozo. A la hora de la hora, mis hermanos, a la hora de lo más duro, los discípulos necesitaban recordar las palabras de Jesús para poder pasar de la angustia a la confianza, del miedo a la esperanza. A la hora del calor necesitaban recordar las palabras de Jesús. Cuesta trabajo eso, ¿eh? Cuesta tanto trabajo que esa noche, pues prueba no superada, lo siento mucho, siga participando. Con la primera persecución, en cuanto llegó la ley y el orden, los discípulos no se acordaron, no lo recordaron y fallaron, cayeron. Ellos fallaron, pero eso no significa que las palabras de Jesús no sean ciertas. El fracaso de los discípulos solamente muestra que necesitaban obedecer a Jesús, recordar sus palabras. Es lo único que muestra el fracaso de ellos, que necesitaban recordar allí. Ahí está la diferencia de pasar de la confusión a la claridad, de la angustia a la tranquilidad. Voy al final ya, tomando de un comentarista que dijo, cuando Jesús dice recordar, recuerden mis palabras. Es lo que dice el comentarista, se me hace muy interesante. Cuando Jesús dice recuerden mis palabras, es como cuando Jehová le dice a Moisés, Moisés, habla a este pueblo. Yo, Jehová, los saqué de la tierra de Egipto, con mano fuerte, con mano poderosa, y vieron mis obras 40 años. Porque lo digo yo, habla al pueblo. El Señor Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. El Señor Jesús le dijo a Lázaro, Lázaro, sal fuera. El Señor Jesús le dijo a la tempestad, calma, enmudece. Les está diciendo a los discípulos, cuando venga la hora, recuerden quién habla. Recuerden quién está hablando. Recuerden mis palabras. La próxima vez, hermano, que estés ahí en ese momento, en público, a punto de abrir la boca, con pena, con duda, te tiemblan las piernas, estás a punto de confesar que eres cristiano, cuando sabes que vas a ser rechazado, la próxima vez, esfuérzate en recordar las palabras de Jesús. Y aquí te quiero pedir algo muy especialmente. Mete la palabra de Dios en tu mente, por favor. Mete la palabra de Dios en tu mente, por favor. Memoriza, medita en la palabra. Lee la palabra.
Más que las redes, bueno, las redes ahí están. Más que tus pendientes, está bien, tus pendientes, tienes muchos pendientes, ahí están. Más que las tareas, órale pues, tienes 1001 tareas y 2000 tareas y tienes un trabajo y tienes la escuela y tienes a los hijos, sí. Eso siempre lo vas a tener. Mete, por favor, la palabra en tu mente. Así te va a ser más fácil recordarla en el calor de la prueba. Dificultades vas a tener. Miedo para predicar vas a tener muchísimo. Temblor en las piernas, nunca te va a dejar el temblor en las piernas. Pero una cosa recuerda, las palabras de Cristo, la palabra de Dios. Amén. Oremos. Soberano Dios, muchas gracias. Te pediría, Señor, que nos ayudes a recordar tu palabra, pero nos toca a nosotros. Así que gracias por traer tus palabras aquí en la predicación, en medio de tu pueblo. Gracias por darnos la Biblia, gracias por la aplicación de la Biblia, gracias por el predicador fiel, gracias por los seminarios, gracias, Señor, por tu palabra. Nos toca recordarla. En tu Hijo Jesús. Amén. Bendiciones, mis amados.